Hola a todos, bienvenidos a LG Abogados, donde discutimos temas esenciales para comprender mejor nuestro entorno y derechos. Hoy hablaremos de deslinde y amojonamiento, definiendo fronteras. Para iniciar este segmento queremos explicarles un poco de qué es el deslinde. El deslinde, en términos simples, es un proceso donde nosotros definimos el límite que tiene cada predio, que lo podemos ver en las escrituras públicas. Esto es vital para evitar conflictos entre los vecinos y asegurar que todas las personas sepan exactamente desde dónde comprende la propiedad de cada uno. En el artículo 592 del Código General del Proceso dispone los procesos de pertenencia, deslinde y amojonamiento, que son las servidumbres, las expropiaciones y divisiones de bienes comunes, donde el juez ordena un oficio de inspección de la demanda y el registro correspondiente antes de notificar al demandado el auto admisorio. Para hablar un poco más y ampliar un poco esta información, nuestro compañero Helmo nos va a explicar la parte fundamental en Colombia. Gracias, Erika Paola. Es primordial el tema de conocer el proceso de deslinde y amojonamiento, porque ello nos ofrece primero seguridad jurídica. Esto quiere decir que tenemos la garantía legal de los límites de una propiedad, que conocemos los límites de una propiedad. ¿Para qué? Para hacer un uso adecuado del terreno. ¿Hasta dónde puedo utilizarlo o no puedo utilizarlo? ¿Para qué? Para hacer transacciones inmobiliarias, es decir, yo tengo que ofrecer la certeza, la garantía de qué extensión es lo que estoy negociando. Además de ello, resuelve las disputas que pueden existir entre vecinos, porque un juez de la República, bajo su investidura, dicta sentencia sobre los límites o los linderos de una propiedad. Recordemos que estos procesos están determinados por la cuantía, es decir, allí vamos a estudiar a través del avalúo catastral la competencia de la autoridad judicial que va a conocer o que debe conocer el negocio. Dicho esto, pues tenemos que recordar lo que establecido en el artículo 25 del Código General del Proceso, donde se establecen las cuantías para asimismo determinar las competencias de los jueces, como son mínima, menor y mayor cuantía. La mínima cuantía establece que tiene límites hasta 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La menor cuantía establece desde los 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes hasta 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. A partir de allí ya se establece la mayor cuantía y no tiene límites en cuanto a su valor. Pasamos a darle el cambio a nuestro compañero doctor Luis Fernando Bolívar, quien nos va a explicar la parte sustancial de la sentencia. Bueno, tenemos pues la estructura del proceso. La estructura del proceso dice que debe ser inicialmente la interposición de una demanda. Esta demanda debe cumplir con los requisitos del artículo 82 del Código General del Proceso. La estructura del proceso obliga o indica muy textualmente de que todo el proceso, hasta la sentencia final del mismo, debe ir radicada o puesta en conocimiento en la Oficina de Instrumentos Públicos de cada localidad donde se elabora el procedimiento de deslinde y amojonamiento. Tiene una característica importante lo que nos menciona el artículo 318, que es el recurso de reposición. Este permite interponer una impugnación sobre ciertas decisiones judiciales. Este recurso se interpone dentro de los 3 días siguientes a la notificación. Para ello se dejará reporte o se dejará una constancia secretarial dentro del mismo proceso o sumario que se lleva en el juzgado. Es así como pues la estructura del proceso tenemos pues lo más importante, que es el registro en instrumentos públicos de la decisión de deslinde y amojonamiento. Listo, para ampliar un poco más el tema, nosotros vamos a abordar la sentencia SC 391 del 2020 de la Corte Suprema de Justicia, donde allí hablan un tema sobre la empresa pública de Medellín. Dentro de la sentencia encontramos que ellos estaban peleando o teniendo una discusión acerca de un predio que se encontraba en Medellín. Básicamente,
se refiere a el embalse de Guatapé, en Antioquia, donde unos particulares que ejercían actividades comerciales, porque es un sector o un área turística, Hotelera. realizaron unas, digamos, mejoras, unos muros de contención, algunos autorizados por la misma EPM, y posteriormente, cuando fueron autorizados, realizaron unas obras más allá de lo que habían sido autorizados. Es por ello que las empresas públicas de Medellín realiza el proceso de demanda buscando el restablecimiento de los linderos o la fijación del deslinde y el amojonamiento a partir de ciertas medidas que se tienen ya dentro del expediente. Hay que recordar que por ser bienes públicos, el área objeto de litigio pues no son imprescriptibles, razón por la cual pues el proceso resulta mucho más complejo, porque las partes demandadas, los ciudadanos particulares, alegaban una especie de posesión y de realización de mejoras en este. Para ello pues la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia pues al final resuelve no casar la demanda interpuesta por los particulares, pues dándole la razón a EPM en cuanto al establecimiento del deslinde y al amojonamiento que pretendían obtener para su beneficio los particulares sin referencia. También dentro de esta sentencia encontramos que ellos hicieron unas mejoras. Aquí Luis nos va a contar un poco de qué pasó con esas mejoras que esos terceros hicieron a ese predio. Bueno, las mejoras que esos terceros o el dueño de una propiedad contigua al embalse de Guatapé, esas mejoras fueron la realización de un muro de contención. Esto lo hizo con la finalidad de contener que el terreno se estaba desmoronando, se estaba dañando en su banca, erosionando el terreno. Y él alegaba que este muro, estas mejoras, los hizo precisamente para evitar un riesgo o una situación de su terreno, un deterioro de su terreno. Este muro lo hicieron básicamente de una forma, digamos, algo artesanal, porque no tuvieron en cuenta, la sentencia nos decía o nos indica que hay una altura sobre el nivel del mar del llenado del embalse para tener en cuenta hasta dónde llegan los terrenos o la propiedad de la persona demandada. Es así pues que EPM o los que administran este embalse pues decidieron interponer una demanda de deslinde y amojonamiento, porque pues este señor invadió ese terreno que era público o que es público, generando o construyendo un muro de contención que para él era bien, pero para la empresa no. Tenemos también, por ejemplo, lo que nos indica del traslado y objeción, lo que indica el artículo del Código General del Proceso. Es decir, dentro del término del traslado, haciendo alusión a la misma sentencia, el demandado puede objetar el dictamen pericial presentado por el demandante o en su lugar aportar en su propio dictamen como medio de prueba. Ese ejercicio de su libertad probatoria, una vez se agota el traslado, es decir, ese es término de los 3 días que otorga el juzgado, se resuelven las objeciones. Es decir, en este momento o en este caso, haciendo alusión a la sentencia, ellos aportaron, o la empresa aportó, un dictamen pericial de un geólogo y un topógrafo donde delimitaba sobre la altura del nivel del mar el terreno que corresponde al embalse. Pero la parte demandada, los dueños de una hostelería, pues indicaron de que no era correcto eso, porque el nivel del embalse varía con los años. También tenemos lo que tiene que ver con la diligencia de deslinde, donde el juez pues en el terreno realiza las práctica de las pruebas, incluyendo pues escuchar a los testigos, escuchar nuevamente a los peritos y decidir esa controversia de estas mismas personas ahí. El juez lógicamente traslada su despacho, su estrado al terreno para garantizar esta situación del deslinde de amojonamiento, y todo el proceso se realiza de forma oral. El proceso de deslinde
cuenta con una serie de pasos, porque eso precisamente lo indica que es el deber ser, el debido proceso. ¿Cuáles son? Lo primero que tiene que hacer por lógica es el tema de la demanda. La demanda, que es la solicitud presentada ante el juez para que dirima el conflicto, para que resuelva la inquietud, debe ir acompañada por un peritaje dentro de la libertad probatoria aportada por el demandante. Dicho esto, una vez admitida la demanda, se notifica a las partes involucradas, es decir, los vecinos que tienen lindero con el predio del demandante, para que ellos hagan parte del litis consorte. Como litis consorte, ellos son reconocidos dentro de este, deben ser notificados porque así lo establece la norma. Se designan peritos, obviamente ya los reconoce el juez como tales, para que ellos, dentro de su saber, dentro de su conocimiento, puedan y tengan la facultad y estén avalados para emitir sus conceptos. Posteriormente, los peritos y las partes involucradas visitan el terreno en litigio. Ellos allí van a identificar, con base en las pruebas, ya sean testimoniales, ya sean documentales, con respecto de las escrituras públicas, y analizan el terreno y con ello emiten sus conceptos. Una vez con este material probatorio, la autoridad judicial determina los límites, es decir, ya fija con base, con su fundamento, cuáles son los linderos o límites del inmueble. Cuando se fijan esos límites, esos linderos, se colocan los mojones. Los mojones, pues, son aquellos dispositivos o marcas de referencia que permiten establecer puntos de establecimiento de las líneas por donde va a ir el lindero. Informes de los peritos. Este punto es importantísimo porque allí pues puede ser objeto de controversia tanto de la parte demandante como la demandada, en ejercicio de su libertad probatoria, establecer cuál de estos conceptos o peritajes pueden resultar de mayor convencimiento hacia el juez de la República. Una vez se establece, ya el juez toma su decisión con base en todo el material probatorio aportado, ordena el registro de la sentencia, de la decisión, que debe ser de manera inmediata, para que posteriormente, una vez registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos, se realice la corrección de las escrituras públicas que han sido afectadas con la decisión del juez. Las personas involucradas son los propietarios, obviamente, tanto de la parte demandante como la demandada, los peritos, que son las personas idóneas que emiten sus conceptos, la autoridad competente, que es el juez de la República, que toma decisiones, y los vecinos, porque ellos hacen parte de la afectación o no de la toma de decisiones del juez. Dicho esto, pues pasamos a la explicación del compañero Luis Fernando para el traslado y objeción de dictamen pericial. Bueno, tenemos pues que el dictamen pericial, en su etapa de presentación de esta prueba, es un ejercicio con una libertad probatoria, que una vez se agota este traslado y se resuelve las objeciones del juez, se puede ordenar la práctica de un nuevo dictamen pericial. El juez puede ordenar la práctica de un nuevo dictamen pericial cuando no está conforme básicamente con las decisiones de los peritos involucrados en este litigio de probar los límites de cada propiedad. Como dato a resaltar, vemos que la diligencia o el traslado que hace el juez de su despacho al terreno donde se va a practicar la diligencia de deslinde y la posición de los mojones o el amojonamiento del terreno, esta diligencia tiene una característica principal que se basa en la oralidad. Es decir, todo el juez lo resuelve en esa única audiencia o en ese único momento, que es cuando él se traslada allí, cuando hace, decían algunos tratadistas, que es cuando hace una verdadera inspección judicial,
que es cuando el juez está en el momento, está en el lugar donde se va a realizar el deslinde y el amojonamiento. Vemos también que estos dictámenes periciales pueden ser debatidos con otro dictamen pericial, pero pues lógicamente el juez tiene que estudiar esos títulos en el lugar y estudiar también esos dictámenes periciales y confrontarlos con los testimonios de los testigos que indique cada propietario, cada interviniente en esta audiencia, bien sea el propietario como demandante o demandado, y la otra parte que pueden ese día llevar testigos, llevar vecinos, llevar testigos para que el juez los escuche en la misma audiencia. Recordemos pues que en esa audiencia, si hay oposición, pues el juez suspende y da un término de unos 10 días, y si no hay oposición, ahí mismo el juez, en el mismo terreno, en la misma audiencia, da su sentencia totalmente y falla de acuerdo a esos linderos que ha establecido el juez. Y lógicamente que se encuentren colindantes, o sea que sea uno límite del otro. Básicamente pues en eso es lo que se desarrolla la diligencia del proceso de deslinde y amojonamiento en el lugar. Es importante, ¿por qué? Porque pues tenemos una claridad jurídica, tenemos esa claridad de cuáles son los límites específicos de cada terreno, del vecino y de mi terreno o de mi propiedad, en este caso como ejemplo, me nombraría. Tenemos esa importancia jurídica, esa seguridad jurídica que nos da esto. Lógicamente, luego de la sentencia que emite el juez civil en el lugar, o resolviendo pues las objeciones que haya lugar en la oposición, lo que nos indicaba el compañero Helmut, se tramita ante la Oficina de Instrumentos Públicos y se afecta la escritura correspondiente de cada terreno. Listo, para ampliarles un poco más, entonces después del proceso de la audiencia tenemos otros pasos adicionales que puede ser la ausencia de oposición. Es decir, si ninguna de las partes tiene algún requerimiento adicional, el juez simplemente ya imparte el dictamen. Caso contrario, si se llega a presentar una oposición, la parte que está presentando la oposición tiene 10 días, estos días siempre se cuentan hábiles para presentar ante el ente competente la diligencia, contando por qué está presentando la oposición. Si dentro de estos 10 días la persona no presenta la oposición, simplemente el juez hace un auto y da continuidad al proceso. El juez de la República emite un auto notificando la decisión de la oposición en caso de que sí se reciba, contados los 10 días que la persona sí presente la oposición. Cuenta también 10 días hábiles para la contraparte para poderle dar respuesta a los requerimientos que interpuso con la oposición. Después de estos 10 días, el juez de la República emite un auto notificando la decisión de la oposición. Esto se debe publicar por estado, y una vez ejecutoriado debe ordenar la reanudación y la diligencia del deslinde. Y se reanuda la diligencia del deslinde, y el juez se traslada nuevamente al lugar, porque recordemos que esto siempre se debe hacer de manera presencial en el lugar donde se están llevando a cabo el debate, el predio por el cual se está discutiendo. Y finalmente tenemos la emisión de la sentencia final, donde el juez imparte cuál de las dos partes tiene la razón, y se da continuidad para que la persona pueda, ante instrumentos públicos, hacer nuevamente las escrituras donde delimite el territorio que colinda con qué, para que sea más claro para las partes. La ley no establece un tiempo en el que la persona deba acercarse ante instrumentos públicos a actualizar la cámara de el registro de instrumentos. El registro de instrumentos. El inmueble. O la escritura pública. Gracias, compañero. Y finalmente, pues si a las partes no les conviene, no están de acuerdo con la sentencia que dictó el juez, también se puede tener una apelación de sentencia, que esta puede ser apelada en casos de mayor y menor cuantía, permitiendo una revisión por una instancia superior.
Y en el artículo 404 del Código General del Proceso encontramos cómo se garantiza la certeza jurídica en los linderos que protege los derechos de propiedad y posición de las partes involucradas. Un resumen, una conclusión sobre el deslinde y el amojonamiento. Recordemos que esto es fundamental para mantener una armonía y una claridad de la propiedad de la tierra, porque al definir nuestros linderos le damos a conocer a terceros qué delimita de nuestro territorio para que ellos no pasen más allá del territorio que pues tenemos permitido que se pase. Este proceso promueve el desarrollo ordenando todas las comunidades en procesos territoriales. Y además son esenciales para una estabilidad jurídica y un bienestar comunitario. Por ahora les damos las gracias por acompañarnos en este episodio y los esperamos en nuestro siguiente episodio donde hablaremos un poco de servidumbre. Muchas gracias por acompañarnos. Excelente, gracias. Hasta la próxima.